Alimentación Nacional, lo que nos van a cobrar aguinaldo. La Alimentación Nacional, el principal gasto que tiene en el mes de diciembre es el pago del aguinaldo, pero los 7.200.000 jubilados y pensionados que son nacionales. Recordemos que en la época de Menem hubo un gran traspaso de la ciudad de Buenos Aires, traspasó la caja previsional, la provincia de Rioja, la provincia de Tucumán. O sea, solamente hay 13 provincias que tienen propio sistema previsional. Por un lado eso, y por otro lado, cuando dice que se va a sujetar a la ley y va a hacer las transferencias que implique la ley a las provincias, pues hay que hay una transferencia automática de la coparticipación, que se hace con recauda y directamente la FIP deposita en el Banco Nación, y el Banco Nación a su vez lo reasigna en sus sucursales que tiene la capital de cada provincia. Pero también es fundamental la transferencia no automática, que es la ayuda permanente. Este es un país unitario, donde el que más recauda es el Estado. Entonces vos tenés un ingreso del Estado Nacional. Entonces vos tenés un ingreso permanente del Estado Nacional que tiene obligación de asistir a la provincia, porque la Nación no tiene territorio físico, la Nación somos todos. No es solamente la Administración Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, es todo el país. Y hay provincias que sin asistencia nacional, hay muchos errores también. Es cierto que las provincias no cobran un impuesto fundamental que tienen la prerrogativa de cobrarlo las provincias, que es el impuesto a la propiedad de la tierra. No lo cobran mínimamente, pero independientemente de eso, lo cierto es que el cuadro hoy es caótico para las provincias. Yo soy tucumano de nacimiento. Tucumán no le paga a todos el primer día de cada mes. Lo divide paga primero salud, después seguridad, después a los docentes, después al resto de los empleados públicos. O sea, hay empleados públicos que cobran el 7 o el 14 del mes, o cobran una parte y después cobran otra parte del 14 del mes. O sea, es una situación harto difícil, harto comprometida ahora, y él la va a hacer, va a agudizar ese problema, va a provocar un cierre fiscal forzado, pero a costa de la población. No a costa de decir, bueno, entonces suspendo el pago de los intereses, porque fíjate que lo que más se paga son intereses. Nosotros el presupuesto nacional, por ejemplo, que ahora que tenemos el resultado fiscal de octubre, a octubre el presupuesto nacional es el 22,2% del Producto Bruto Interno Argentino, 22,2%. En la época de Néstor Kirchner llegó a ser el 37%. 37%, 37 consolidado. Bueno, pero el 22,2% es el gasto de Administración Nacional, y vos tenés 5 o 6 puntos más por provincia. O sea que lo llega a ser el 30%, 28, 29% del PBI. Eso debe ser el gasto público total, y él lo que busca reducirlo. ¿Y cómo lo busca reducirlo? A través de la devaluación. O sea, está proponiendo un dólar, él lo dice Milei en su grado de desequilibrio, afirma que busca un solo dólar, unificar el tipo de cambio. Y unificar el tipo de cambio significa una devaluación con respecto al oficial. Entonces, vos licuás el gasto público, licuás la LELIC, pero también licuás los salarios, licuás las jubilaciones y pensiones medidas en dólares, porque al devaluar impacta enseguida en la inflación, y la inflación te licúa tu capacidad adquisitiva. Por lo tanto, se reduce el gasto público, se reduce el salario, se reducen las jubilaciones y pensiones, se reduce todo el gasto interno a favor de lo que tienen dólares, que los dólares valen mucho más. Nos dejás helado, Horacio. ¿Cómo te va? Carlitos Martín te habla. Solamente pusimos Carlos, un tango, ¿viste? Nada más que te puse el tango. Y faltó que escuches 4 pesos sucios por esa reliquia. Exacto. Venganza del tiempo, taimado y traidor. Venganza me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba. Bueno, y es verdad. Mientras me blasfemaba para la calle en DLC. Exacto. Antes de empezar con la columna, Horacio, ¿sabés quién te mandó un saludo la semana pasada? Sí. Artemio López. Sí. Artemio, querido amigo, querido y talentoso amigo. Lo tuvimos acá. Nos mandó a decirte que para él eras un poquito gorila. No sé. Porque soy radical. En realidad, el problema que tenemos los radicales, sí, debo tener alguna cosa. Sí, alguna tara ya te queda. Es como dice el tango, te queda tu viejo. Mi viejo era radical, sí, lo odiaba a Perón. Lo odiaba a Perón, y bueno, algo sí, los padres no forman. Queremos o no, hay que superar muchas cosas para no repetir lo que te dicen en tu casa. Hay que ampliar mucho. Ahora tengo 70 años y aún así, sí,
Le doy la razón. Desgraciadamente le tengo que dar la razón. Le vamos a decir a Artemio. Ahora después le mandamos un mensajito. Una de las cosas que me queda es como que una de las grandes deudas que deja la democracia es la revisión de varias cosas, ¿no es cierto? Que hoy toman mayor volumen. Por ejemplo, la falta de definiciones que se han postergado. Por ejemplo, la reversión impositiva era algo que siempre estuvo dando vueltas, pero nunca se tomó la decisión. La reversión impositiva la digo desde el punto de vista de que el primer recaudador tendría que haber sido la provincia y a través de los municipios, y las provincias subirle las recaudaciones correspondientes a la nación, ¿no es cierto? Entonces ahí descentralizás un poco el poder y el poder de fuego de esta política presidencialista que nosotros tenemos. Hoy no tendríamos un problema como el que estamos viviendo. Nadie quiere hablar de la reversión impositiva, como nadie quería hablar de la ley de entidades financieras, que hoy te permite tener un mega encaje con las LELIT, y bueno, el Banco Central tiene el poder de fuego de poner lo que tanto Valentín siempre está hablando, que son las tasas de interés, ¿no es cierto? Mira, totalmente de acuerdo con lo que decís vos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, apenas asumió Kicillof, trató de revertirlo. Sí. La verdad que trató de actualizar, ni siquiera modificó el régimen, trató de actualizar la base imponible del impuesto inmobiliario rural. Y Volcate, que era en ese momento el presidente de la sociedad rural, se ató a la catedral de La Plata. Claro. Ustedes esto se acuerdan nítidamente. Bueno, esta pasada que hicieron, esto explica, no tengo hasta octubre, pero recaudación hasta septiembre que de la provincia de Buenos Aires demuestra la realidad que está diciendo vos. El impuesto inmobiliario rural significó solamente el 1,6% total de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Claro. El impuesto inmobiliario urbano 4,6%. O sea, casi 3 veces, 1,6 contra 4,6. Y el impuesto de ingresos brutos, que es el principal fuente de ingresos que pagamos todos, sí, 77,6%. O sea, el grueso de la recaudación y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires pasa, si la provincia de Buenos Aires tiene la tierra más fértil del país y una de las más fértiles del planeta, la llanura pampeana en pleno, y vos tenés que los dueños de la tierra pagan solamente el impuesto inmobiliario rural, es solamente el 1,6% de la recaudación. El impuesto inmobiliario rural es 1,6% de recaudación, 33 millones de pesos, contra casi 2 billones de pesos que se recaudó. Claro. Y que el impuesto ingresos brutos es 77,6, 1,6 billones de pesos. El impuesto inmobiliario urbano es 93 mil millones de pesos, o sea, casi 3 veces más. Bueno, claro. Esto está mostrando lo que está diciendo vos, una clara inequidad tributaria. Y esto que pasa en las provincias también se repite en la nación. Vos fíjate, nosotros tenemos una presión impositiva no muy distinta a Estados Unidos, entre 30 a 33% del PBI, la presión tributaria total, sumando los impuestos nacionales y provinciales. Pero ¿cuál es la gran diferencia que existe? La diferencia que existe es que en Estados Unidos los 3 impuestos principales, o sea, la propiedad, en este caso a la tierra, sí, también yates, autos, bueno, el impuesto a la propiedad, también propiedad intelectual, el impuesto a la propiedad, el impuesto a la renta y a la ganancia, y el impuesto al consumo es 1/3 y 1/3 y 1/3. En la Argentina del año pasado fue 75%, y este año va a ser peor, 75% de la recaudación impositiva total es impuesto al consumo. Claro. El IVA e ingresos brutos en la provincia. Es impuesto al consumo. El 75%. Vos tenés un 21% aproximadamente de ese impuesto a la ganancia o a la renta, y tenés solamente el 4% o menos el impuesto a la propiedad. Entonces, cuando vos tenés esta inequidad de la fuente tributaria, explica lo que está contando vos. Nosotros tenemos un sistema tributario totalmente regresivo que no logró revertirse. El único que hizo algo por esto fue Néstor Kirchner. No pudo con la parte de la propiedad, pero sí recordar que aumentó las retenciones, aumentó fuertemente los derechos de exportación,
y como no los podía agarrar por la provincia, porque el impuesto de la propiedad rural le pertenece, el impuesto inmobiliario por la Constitución Nacional nuestra, las provincias se constituyeron antes que la nación. Claro. Éramos provincias unidas del Río de la Plata, y la potestad del impuesto inmobiliario quedó en las provincias, siempre fue así. Sí. Él lo cobró con el derecho de exportación, que es nacional. Le aumentó fuertemente las alícuotas de los derechos de los distintos derechos de exportación, de las retenciones. Cosa que el gobierno de Alberto Fernández, una máquina había retrocedido, y Alberto Fernández aumentó muy poco. O sea, fue como compensar algunas cosas mínimas, pero no puso la misma estructura tributaria que tenían los derechos de exportación en la época del kirchnerismo. Entonces, esto explica lo que estás contando vos. Hay una menor, encima tuvimos este año sequía, con lo cual el derecho de exportación, que tiene una alícuota menor, recaudó mucho menos. Recaudó en términos nominales, la recaudación hasta octubre es negativa, la recaudación, en términos nominales. Claro. Bueno, todo esto explica la situación que estás contando. Pero aparte de esto, viste que siempre se busca el espejo en, no sé, en los países, como si estos tipos conocieran los países desde afuera, de cómo es el tema impositivo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en Europa no se pagan retenciones, pero ¿sabe cómo pagar los impuestos a la tierra? Más que las retenciones acá. Y el impuesto al consumo está, creo que por debajo del 33%. Entonces... Sí, seguro. En Europa debe también respetar un tercio. Yo realmente lo que vi fue en Italia, y en Alemania. Italia y Alemania respetan ese tercio. Forma parte del acuerdo social de ellos, de la Carta Magna de ellos. Claro. Ya estaba establecido que iban a respetar ese criterio. Acá nunca se dijo nada. Ni se habló. Los dueños no te escuché, ¿qué? Que ni se habló de ese tema acá. Por eso, nunca eso no se dice, eso no se habla. Claro. Exactamente. Pero bueno, hay un montón de cosas que habría que corregir. Son las grandes deudas que dejó la democracia, ¿no es cierto? Por conveniencia o por inacción. Fíjate que una de las deudas que estábamos hablando recién, el tema de el manejo indiscriminado de las tasas de interés, tiene una raíz que sabés que es la ley de entidades financieras, y nadie las ha tocado. Hoy tenemos el problema de las LELIC. Para mí las LELIC es como un mega encaje que tienen los bancos en combinación con el Banco Central, ¿no es cierto? Que es una pelota que se sigue creciendo, y la mejor forma de desactivarla ahora es ponerlas a remate, en vez de distribuir la responsabilidad, como para darle un sentido a esta cuestión que es negativa para la sociedad. La otra vez hablábamos, Horacio, de que si los bancos se desprendieran a través de créditos, involucraran a la sociedad y aparte involucraran a los formadores de precios, a las grandes industrias, volcarle toda esa guita, tendrían un poco de la bomba en las manos cada uno. Entonces se repensaría mucho mejor quiénes son los que quieren tener mayores ganancias, quienes pueden alentar a que sean movidas inflacionarias, porque tienen un pedacito de la bomba cada uno. Hoy la tiene nada más que el Estado Nacional y los bancos con el riesgo de que le licúen toda esa deuda y se queden sin nada. Totalmente de acuerdo. Es más, fíjate lo cruel de todo esto, porque en realidad en las últimas semanas se están transformando las LELIC en pase pasivo que de menos plazo. O sea, Miguel Ángel Pellicetto, el director del Banco Central, por supuesto con la anuencia del responsable es Alberto Fernández, sí, han dicho pagarle a la sociedad argentina, le pagamos a los bancos en este momento 2 billones de pesos, 2 billones de pesos por la esterilización, o sea, por la suma de la LELIC y pase pasivo le pagamos 2 billones de pesos por mes. El déficit que habla, cuando Milei habla de un déficit 15%, en realidad se refiere a un 10% al déficit del Banco Central, claro, y 5% al déficit de la Administración Nacional. Ese es el 15% que habla él. Claro. Bueno, pero esa barbaridad y para nada, porque vos fíjate que los pases pasivos van de 0 a 7 días. Quiere decir que en 4... Oye, sacando la foto del día 15 de noviembre, que es el último dato que está publicado por el Banco Central, sí, vos tenés LELIC y Notalic por 14 billones de pesos, pero pases pasivos son 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Entonces vos te encontrás con que
en 5 o 6 días te vacían en una corrida bancaria, que la gente no renueve los plazos fijos en una semana, y claro, a medida que no renuevan los plazos fijos, ellos a su vez le tienen que pedir los pases pasivos, que te digo, van de 0 a 6 días. Claro. Y después cuando van a alcanzar, le van a pedir las LELIC, que son básicamente la gran mayoría de 7 días, y Notalic. O sea que en una semana hemos pagado costosamente para que no haya corrida bancaria, y una semana eso se vuela. Una semana que Milei siga haciendo declaraciones de este tipo, y una semana y tenemos una crisis, ya estamos en cierre, pero tenemos una crisis bancaria real, con toda la frase que dice Milei, es un desequilibrio aumentar y es funcional, porque estas estupideces que dice él, este grado de delirio que tiene él, es funcional a los grandes grupos económicos que pretenden un 1989 pero acotado a los 20 días últimos de Alberto Fernández, que ha sido un inútil, que ha sido un pésimo gobierno, que ha sido cómplice de todo esto, que se entendió todo esto, y había que hacerle juicio político, y no decir que él no tiene nada que ver con la derrota. Él es el principal artífice de la derrota. No tomó ninguna medida ni con el sistema financiero, ni con el sistema tributario, no hizo nada de nada, claro. No hizo absolutamente nada de nada. Entonces cuando vos te encontrás en esta situación de extrema fragilidad que nos deja, y que ellos profundizan, te digo, en las últimas semanas, en vez de alargar los plazos de la esterilización de los encajes remunerados, los acortó. Lo que más creció en las últimas semanas han sido los pases pasivos. El banco dice, bueno, está bien, sigo con la LELIC, pero no voy a LELIC, voy a pase pasivo. O sea, a mí tengo un retiro de depósito, yo te retiro la plata a vos. Y el Banco Central aceptó. Le paga por no hacer nada, por captar depósito del público, y acepta este chantaje de los bancos. Claro. Son 10 grandes bancos los que manejan el sistema financiero local. Por supuesto. Esta es la triste situación que encontramos. Un gobierno que no investigó la deuda. Es más, le pagó, el drama que tiene este gobierno y que nos deja a nosotros, que le pagó la deuda, le pagó más de 28.000 millones de dólares de nuestras reservas. No tenemos reservas, ahora tenemos déficit comercial, pero nosotros tuvimos 2020, 2021 y 2022 con superávit comercial, un superávit que totaliza en esos 3 años 34.000 millones de dólares, de los cuales 28.000 pagamos más de 9.000 de interés en total de la deuda pública, pero 28.000 le dio a las empresas privadas para que paguen su deuda, 28.000 millones de dólares. Y ahí el que tomó la decisión, lo dice Cristina Fernández de Kirchner, lo hablamos la semana pasada con ustedes, sí. Fue Massa, porque Martín Guzmán, se ve que ya asumido como ministro de Economía, le dijo, miren, no puedo pagar con las reservas internacionales que tengo, las que proyecto tener, no puedo pagarle los intereses de la deuda privada, hay que hacer 2 mercados cambiarios. Y ella misma dice, en un discurso que hizo en abril de este año en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, inauguraba una escuela justicialista, sí, que le puso para colmo nombre Néstor Kirchner, dijo ahí claramente que Massa le dijo que las experiencias de 2 mercados habían sido malas. O sea que fue Sergio Massa el que se opuso a que haya 2 mercados cambiarios, y terminamos como terminamos. Hoy no tenemos ninguno de los dos, porque tenemos esta debilidad extrema por haberle pagado 28.000 millones de dólares, no 2 millones, 28.000 millones de dólares a las empresas privadas por deudas supuestas que tiene o no. Es más, en ese mismo discurso Cristina Fernández de Kirchner dice, ¿ustedes creen realmente que afuera le prestan el millonario de dólares o son autopréstamos o están calzados con depósitos que esos mismos supuestos tomadores tienen en esos bancos? Porque saben que después, como hicieron, le van a sacar las reservas al Banco Central. El deporte preferido de nuestros empresarios es sacarle reservas internacionales al Banco Central. Todo lo contrario de lo que hace Brasil. Exactamente. Todo lo contrario. Brasil tenía en septiembre, ahora no tengo el dato, 200.000 millones me parece. 373.000 millones de reservas. Por eso nadie atenta contra Brasil. Claro. Y Horacio, es como que nos deja en un estado de desnudez esto enorme, ¿no es cierto? ¿Cómo ves vos que se va a actuar ahora ante, bueno, supuestamente el 1 de enero, caso que se vaya para atrás, entraríamos en lo que son el BRICS, ¿no es cierto? Si Milei dice que no entraremos, pero evidentemente tiene que haber acciones para negarse a acceder, ¿no es cierto?, al BRICS.
¿Qué se puede hacer con eso? Y desgraciadamente la Argentina tiene una constitución presidencialista, depende de la decisión del presidente del Poder Ejecutivo. Y Milei dijo que no creo que se desdiga. Es un desequilibrado mental y se aferra a sus convicciones y es lo que le permite vivir, si no está internado. Entonces, yo creo que no va a aceptar ir al BRIC y para nosotros es perder una oportunidad histórica. Nuestra economía complementaria está con Brasil y con China. Nosotros tenemos industria automotriz, porque Brasil en la década de 50 del siglo pasado, si viene General Motors, Fiat, Renault, Ford a invertir en plantas automotrices en Argentina y en Brasil, el mercado era Brasil, porque Brasil obviamente tiene más de 5 veces nuestra población, por un lado, y por otro lado, porque Brasil tenía la mano técnica era la nuestra, en esa época la capacidad técnica estaba en Argentina, entonces ellos querían hacer el armado y la mano de obra brasileña era más barata que nosotros, medía en dólares, entonces ellos querían hacer el armado del coche, la carrocería en Brasil, pero las piezas de motor, la caja de cambios se hagan en Argentina. Esa fue la división que habían hecho, por eso la Argentina es uno de los 26 países del mundo que tiene industria automotriz, gracias a Brasil. Tenemos una economía complementaria con Brasil y con China más, porque China tiene 1.400 millones de habitantes, necesita alimento y forraje para los animales, necesita minerales raros y litio para su industria moderna y necesita energía. Fíjate que la mitad de la matriz energética de China es el coque, es el carbón mineral, como si fuera Inglaterra en la primera revolución industrial de fines del siglo XVIII. O sea, esta es la situación, tenemos en nuestra complementariedad, está ahí, por eso que China y Brasil nos dan un lugar destacado a la Argentina. Yo casi te diría que sería raro que Milei no desista de la Argentina se sume a los BRICS. Pero sabes que creo, Horacio, que en este punto él pudo haber dicho algo en contra, pero ideológicamente él está con el libre mercado, o sea, le tiene que dar la libertad a los productores nacionales de poder comercializar dentro del BRICS. Si no es contradictorio. Pero el grado de delirio que tiene el grado de delirio que tiene fíjate que y de grado de ignorancia, decía que el comercio internacional que se arreglen los privados con los privados. O sea, si vos no tenés el comercio internacional, nosotros tenemos una balanza de pagos, todos los países que somos miembros del Fondo Monetario Internacional, tenemos una balanza de pagos que la que compila los datos del comercio internacional, niega hasta eso. Cree que él tiene una visión microeconómica de la vida, él cree en el mercado, en la libre empresa, en la competencia, toda esta sarta de estupideces que hicieron ellos para engañar a la población, y se la cree. Lo peor de todo es que se la cree, ha copiado y pegado de los autores que él admira, que son todos del anarcocapitalismo. Y entonces no tiene una visión macroeconómica, no puede concebir que un Estado dirija o rija o determine la regla de juego. Y la función del Estado, la función económica del Estado, es regular la actividad económica, establecer la regla de juego. Él cree que no tiene ninguna, que lo haga el privado. Fíjate el otro día con total desparpajo, dice, no, que vamos a suspender todo lo... Una que no puede, porque hay un plan final aprobado en el presupuesto 2021, 2022 y 2023 que tiene que cumplir 2024. Son obras públicas por 3 años y está aprobado por ley. Vamos a suspender toda la obra pública. Hay que hacerle juicio político por eso. No puede no cumplir. Él es la máxima autoridad administrativa, pero no es el rey, no es el emperador, no puede no cumplir la ley. Entonces yo creo que él, en su grado de negacionismo que tiene, va a tratar de insistir, tenía que haber un sector muy fuerte, el empresariado local, que lo haga pensar distinto. No lo sé, la verdad que no podía responderte esta pregunta hoy. Como lo que sí piensa él es que él cree que la Argentina tiene que competir libremente con todo el mundo. La mentira que dicen los liberales, que nace en la usina de Estados Unidos. O sea, toda la propuesta que repite Milei hasta el cansancio, nace del mismísimo Estados Unidos, el mismo es como si fuera un trabajo de inteligencia, por ahí lo hicieron, en realidad no lo voy a acusar a todos, por ahí lo hicieron ellos por su propio medio, pero los economistas, no es casualidad que los economistas del anarcocapitalismo se han hecho fuertes en Estados Unidos, no lo aplicaron en ningún lado, pero se han hecho fuertes en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es la madre de ese desmán que estamos conociendo como narcocapitalismo. Horacio, cuando hablamos de anarcocapitalismo, ¿de qué estamos hablando?
Mira, es una teoría, ¿cómo te puedo decir? Estrambótica, lo menos que... Es lo menos que te puedo decir, es una teoría estrambótica. Es como una especie de degeneración de la escuela neoliberal. Nosotros tuvimos un fuerte neoliberal que llegó a ser ministro de Economía 2 veces, con Frondizi y con Guido, que fue Álvaro de Sagaray. Pero sí, él repetía a un hombre de la escuela neoclásica, von Mises, von Hayek y von Mises. Sí. Él repetía a estos hombres. Pero en el caso de esta escuela, es un hombre que se llama Murray Rothbard. Hizo 2 libros. Un libro que se llama, mirá, el título dice Una economía sin Estado. Y el otro libro se llama Ley y Orden. En los dos habla claramente que el Estado no tiene que existir. O sea, es una teoría estrambótica que hacen en Estados Unidos, que no se aplicó nunca en ningún lugar del mundo, que le echa toda la culpa de que sale mal el Estado, cuando te repite, la función del Estado es regular la actividad económica. Rothbard era así delirante como al borde de la esquizofrenia permanente, con ataque de histeria, igual Milei lo invita bastante bien, y ha agarrado el libro de él y lo ha plagiado, ha copiado un par de pedazos enteros de las obras de él y de otros anarcocapitalistas. Es una sociedad sin Estado, y una sociedad sin Estado, el P más grande se come el P más chico. Es lo que me está pasando cuando dice, bueno, si el Estado va a pagar lo que tiene que pagar, quiere decir que le va a pagar, ¿y a qué le da prioridad? Porque no puede pagar, entonces deja de pagar la deuda. No investigaste la deuda y la estás pagando, y sin embargo pretende, porque el gasto más importante que tiene que hacer el Estado en el mes de diciembre es el pago del aguinaldo a jubilados y pensionados. Los empleos públicos son 360.000, más de la mitad son Fuerzas Armadas de Seguridad. Ojalá que se atreva y que no le pague el aguinaldo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ahí vas a ver que va a tener la primera resistencia. Que no le pague el aguinaldo. Perfecto, que lleve su palabra hasta su última consecuencia y que no le pague el aguinaldo a las que son más de la mitad. Las Fuerzas Armadas de Seguridad son más de la mitad de los empleados públicos. Porque acordate que los maestros y la salud se fueron trasladadas a los municipios, a las provincias y a los municipios. La provincia se hubiera trasladado a los municipios. Pero él, siguiendo esta teoría estrambótica, no sé ya cómo definirla, a este hombre que hizo un libro que se ve que da dañadamente como la mentes enfermas como la de es más, a un perro de él lo llamó Murray, por Murray Rothbard, que es está completamente, es fosforescente, a 3 cuadras te das cuenta que tiene problemas psíquicos. Este hombre a 3 cuadras lo ves, tiene problemas. Bueno, el ídolo de él, Murray Rothbard, tenía la misma personalidad que él, un esquizofrénico con tratamiento, es decir, tuvo varias veces tuvo varias veces internado con tratamiento, escuchaba voces como escucha Milei, bueno, el mismo cuadro, puedo asegurar que es el mismo cuadro. Y fue él degeneró del pensamiento del deportivo liberal, que el pensamiento liberal es porque el Estado, la función que tiene el Estado es proteger al más débil. Cuando nosotros tenemos una Constitución Nacional que dice, por el solo hecho de habitar el suelo argentino, que el Estado tiene que garantizarlo. Él no quiere que el Estado garantice nada. Nuestra Constitución Nacional dice claramente que es el Estado argentino, ya éramos Argentina, ya habíamos dejado de ser Provincias Unidas en 1853, que el Estado argentino tenía que garantizar el bienestar general de la población. Y esa teoría del bienestar que viene de nuestra Constitución Nacional, después fue desarrollada con la crisis del 30 por Keynes. Él niega a Keynes, porque niega el Estado. Y casualmente lo que dice Keynes es, señores, nosotros tenemos una forma de salir de esto, darle más plata a la población. El sistema de por sí, mirá lo que dice, Keynes tiene una frase. Keynes fue el gran pensador de economía que discute, este enano de la teoría, porque es un enano de la teoría, agarrando el librito de Rothbard, discute a Keynes. Es como si yo me pusiera a discutir en fútbol de Maradona y yo me probé en 10.000 equipos, nunca pasé de la sexta. Y lo discuto a Maradona, no, yo juego mejor que Maradona. Bueno, lo mismo dice este tonto, discutiendo a Keynes, dice... el mercado no se regula de forma natural, dice Keynes, porque los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Por eso él dice, los mercados pueden, mirá lo que dice Keynes, los mercados pueden mantener su irracionalidad, los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que una persona o una sociedad puede mantener su solvencia. Claro. Los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que una persona o una sociedad, por eso explicó la crisis. Esa lógica del mercado de acumulación, de creer que acumulando más capital o más beneficio, beneficias a todo. No, beneficias a la minoría parásita y rentista que vive de eso. Los demás son perjudicados. Por eso dice,
los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo el que una persona, una sociedad, puede mantener su solvencia. O sea, mandar a la quiebra empresas y personas. Si no le pagas a los jubilados, ya le pagás una miseria. Si no le pagás el aguinaldo, o le postergás el pago de aguinaldo, le pagás en forma fraccional, le creás un problema gravísimo a los jubilados y pensionados del país, que son los nacionales 7.200.000 personas. El pago más grande de diciembre es el pago de aguinaldo a los 7 millones, porque tienen que pagar el sueldo más el aguinaldo. Entonces el pago más grande, más del 40% del presupuesto es el pago a jubilados y pensionados. Dijo, no tenemos plata, vamos a pagar solamente. Pues las estupideces que dice es fruto de un alienado, un hombre que tiene un profundo desconocimiento del Estado y que tampoco cree en la función del Estado. Es más, cuando vos no crees en algo, ¿por qué vas a defender algo que no crees? Claro. Es lo mismo que vos le pedís al cura que defienda la Iglesia Católica o que defienda la religión. Si no lo cree, no. Él está como puesto como sumo pontífice de la Argentina y no cree en el Estado. Claro. Una de las cosas que también se van desmenuzando en esto es que hoy por hoy los que están en la mira, y creo que ya es infrarroja, es la burguesía nacional, de esto que hablabas recién vos, los Roca, los Bulgeroni. Yo creo que se van a sentir un poquito vulnerables, ¿no es cierto?, ante esta visión que tienen de apoyarse con los capitales que supuestamente van a venir de afuera, porque van a venir a buscar las empresas de esta burguesía nacional, que tanto daño nos han hecho en un momento y hoy ya nos empiezan a dar lástima, ¿no es cierto?, porque van a venir por ellos, ¿no? Seguro van a venir por ellos, pero ellos tratan de acomodarse. Acá nuestra burguesía es darwiniana. Sí. Trata de acomodarse a la situación. Ellos no querían que fuera. El mismo Unecán, que fue el que lo prohijó siempre. Recordá que empezó con ese programa en Canal América, Animales Sueltos con Fantino. Ahí empezó hace 2 o 3 años atrás. Que Canal América le pertenece a Unecán. Sí. Es el grupo América Unecán. Bueno, Canal... ahí empezó con el programa Animales Sueltos. Y sigue siendo con Fantino. Pero hoy tiene un vuelo propio. Hoy ya no le responden a Unecán. Claro. El mismo Unecán dijo, tengo 3.700 empleados, uno me salió falsado. Bueno, todo esto es cierto, ellos temen a este avance, pero después cuando vista la realidad, tratan de acomodarse. Fíjate que Techín, los Roca, lograron meter como presidente de YPF, ya está anunciado, a Horacio Marín, que es un hombre que hace 35 años que trabaja para Techín, claro. Que fue desde que se creó Tecpetrol hace unos 10 años, fue el presidente de Tecpetrol, que hoy es la niña mimada del grupo Techín, porque es la que saca petróleo y gas de vaca muerta. O sea, ahí pone un hombre. Después, permanentemente tienen la posibilidad de poner hombres de ellos en el gobierno este. Y después lo más importante, nombra como superministro de Prefectura a un hombre que se llama Guillermo Ferraro. Este tipo fue 15 años director en Argentina de una gran auditoría, tal vez la mayor estudio contable que tiene Argentina, que es KPMG. Esta auditoría era la auditoría de Vicentín. Vicentín está declarado por estafa, porque le daban unos balances que estos firmaban como que estaba todo bien. Y después, acordate que el 4 de diciembre del 2019, cuando ya Macri se iba, se declaró un estrés financiero y no cumplió con sus obligaciones. Después, ahora está en quiebra, pero y ellos siempre firmaron todo. O sea que él está procesado por la justicia argentina y por la justicia estadounidense. Este hombre, claro. Guillermo Ferraro, que es el que nos nombra como ministro de Infraestructura, de él va a depender la Secretaría de Transporte, de Obras Públicas, de Minería, de Energía y de Comunicaciones. O sea, que tiene un pedazo de poder. Va a ser el Matías Culfa del gobierno que viene. Sí. Un pedazo de poder. Funcionarios que no funcionan, como Matías Culpa, sí. Dejando que todo hagan las empresas. Este ya lo va Matías Culpa no lo decía, pero dejaba que formaran los precios, que todo lo hicieran las empresas. Dejó todo eso, dejó que las empresas hicieran lo que quisieran. Él decía que había que tener una buena onda con las empresas y no perseguirlas y castigar. No le cobró impuestos, le dejó fijar los precios, un desastre. Bueno, esta cobardía de Matías Culpa acaba de estar acrecentada por este hombre que, te repito, está procesado por la justicia argentina y por pedido de la justicia norteamericana. Ellos le llaman Discovery. De la justicia norteamericana por el caso Vicentín, pero también firmó otro balance, firmó por ejemplo los balances de Shell, que no tiene nada que ver la compra de dólares que hicieron con los recursos que tenían en los balances para comprarlo. Este es un tema para desarrollarlo mucho más, Horacio. Es muy, muy, muy esclarecedor lo que estás diciendo, pero nos gustaría tener esto mismo en el próximo programa.
Cuando ustedes quieran. Porque, Carlos, cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesto a charlar con ustedes, podemos charlar francamente, sí. Pensamos lo mismo, yo reconozco mi origen gorila. Pero te juro que trato de cambiarlo, trato de luchar conmigo mismo. Vos sabés que muchas veces en lo que es la cultura así de los dichos, ¿no es cierto? Nosotros no consideramos que vos seas gorila. Bueno, pero sí, dentro de lo que es el mundo de los simios estarías mucho más arriba de lo que es un gorila, porque el gorila es la fuerza de choque, ¿no es cierto?